Salmo 55, versículo 2. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará para siempre caído al justo. Capítulo 56, versículo 13. Todos, hermanos, todos. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que viven, y mis pies de caída. Ven los dos versículos. No dejará para siempre caído al justo. Da por sentado que el justo cae. Lo dice la Biblia. Pero también dice que Él va a librar mis pies de caída. Quiere decir que puedo vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Dos cosas importantísimas en la vida del cristiano. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de alabarte, de bendecir tu nombre, de cantar tantos himnos maravillosos, letras fantásticamente bíblicas, Señor. Pero ahora nos toca la oportunidad que tú hables a nuestras vidas. Tú, conociendo la necesidad espiritual de cada uno de nosotros, en esa dirección, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, nos ayudes, nos des ánimo para seguir adelante en las luchas y en las pruebas, poniendo siempre nuestra mirada en ti. Te amamos, Señor, te necesitamos. Habla a nuestra vida, como siempre lo sabes hacer. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos. Amén. Amén. Siéntete, hermano. Hemos venido estudiando los aspectos sobre la vida cristiana. Y lo venimos haciendo desde el momento en que éramos inconversos, candidatos para ir al infierno, en el momento en que nos entregamos a Cristo Jesús. Hubieron tantas promesas que el Señor ha hecho en nuestra vida, y una de las promesas maravillosas es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No sé por qué algunos hermanos siempre me preguntan, pero no habrá ahí cierto espacio de que pueda perder la salvación. No hay ningún espacio. 4 textos yo les di a ustedes en algunas enseñanzas y siempre tengo que repetirla. Hermanos, Dios no miente. Si Él me dio salvación y vida eterna, Dios no miente. Dios es imposible que mienta. Dios no es hombre para que mienta y se arrepienta. Esos 2 versículos también están en la palabra del Señor. Entonces la salvación y vida eterna está segura en Cristo Jesús. Pero pastor, si yo me voy al pecado más terrible, la salvación está segura en Cristo Jesús. Dios sabe que de una u otra manera fallamos. Y hermanos, seamos honestos, ¿todos los días pecamos o no pecamos todos los días? A ver, levanta la mano que no ha pecado esta semana. Yo hago porque yo pequé. Todos pecamos. Ahora, si la salvación fuera por no pecar, estamos listos. Todos tendríamos que irnos al infierno. Pero la salvación no depende de nosotros, depende del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, que hay textos ahí conflictivos, pues está bien, pero los textos tienen respuestas bíblicas también. Y sobre todas las cosas, estos 4 versículos, Dios no miente. ¿Dónde está ese texto, María? Que Dios no miente. ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está, hermano, ese texto? En hebreo, seguro. ¿Dónde está, hermano Pablo, ese texto? Que Dios no miente. Ya me lo pesqué. Si yo fuera gnóstico, a ver, si estuviera dudando ahorita, a la ley
ley y al testimonio. Hermano, mire, no podemos cargar con Biblia, bastante Biblia, pero debemos de cargar las cosas esenciales. Siempre nos vamos a encontrar con un segmento evangélico que dice que van a perder salvación. Ahora usted va entonces a defender la posición del Señor. Ya lo están buscando en toda la Biblia, ¿verdad? Son textos que no debes olvidarlo. Tito. Vamos de nuevo. Ahora la Biblia de Tito. ¿Sabe que usted debería de rayarle la Biblia? Anotarle la Biblia. Tito capítulo 1 versículo 2. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? Es marcarlo. Ejemplo, en la Biblia, entonces usted pone, bueno, ya tengo Tito capítulo 2. ¿Cuál es el versículo? Tengo el versículo 2. Entonces voy a mapear la Biblia. Voy a mapear la Biblia. ¿Qué dice Tito capítulo 1 versículo 2? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿qué dice? No miente. No miente. Si Él dice que haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal me da salvación. Me da salvación, sí, María, gracias. Me dio salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? ¿Le voy a creer a un pastor o le voy a creer a unos hermanos? ¿A quién le voy a creer? Imagínense ustedes que Pablo dijo, todo hombre es mentiroso. ¿Mienten los pastores? Amén. Todos mienten. Pero cuando tengo la Biblia, ¿a quién voy a creerle? Entonces Dios no miente. Hebreos capítulo 6, por favor, versículo 18. Sigan haciendo el mapeo. Entonces, en Tito capítulo 1, versículo 2, usted le pone ahí al lado Hebreos capítulo 6, el versículo 18. ¿Y qué dice? Ahora no solamente dice que Dios no miente, ahora dice imposible que Dios mienta. ¿Quién lo lee? Hebreos 6, 18. ¿Qué pasó? Para que por dos cosas imputables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Imposible que Dios mienta. Mire cómo le pone otro candado más fuerte. Que alguien me estaría diciendo que porque te echaste una cervecita y te moriste vas a ir al infierno. Eso no me dice la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que ir a tomar cerveza, ¿verdad? Mucho cuidado. El pastor lo que está diciendo, no. El cristiano debe de luchar para mantenerse firme delante de la presencia del Señor. Eso no debe ser un motivo, ay, la salvación no se pierde, entonces me voy al tarde del pecado. No. Porque entonces yo pondría en una interrogante la actitud de esa persona. Número capítulo 23, versículo 19. Sigamos con el mapeo. Número, usted lo pone ahí, hermano, al lado de Hebreos capítulo 6, 18. Número 23, versículo 19. Miren qué interesante, mapear la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántas veces usted ha dicho me arrepiento de haberme casado? Me arrepiento de haber hecho esto. Me arrepiento de haber ofrecido algo. Pero Dios no hace eso. Dios no hace eso y tenga mucho cuidado. Él es hombre. Primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 29. Ellos son los 4 textos. Hermanos, ¿cuántas personas se necesitan como testigo? 2. ¿Cuántos textos usted tiene como testigo?
primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. ¿Qué dice? Lo mismo que el número dice, pero ¿qué dice? Además de que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Yo camino en la vida, transito en este mundo con tranquilidad. Sé que en cualquier momento puedo morir. En cualquier momento. Y eso solamente Dios lo sabe. En el ADN nuestro, ahí está la fecha de defunción. El problema es que usted no la ve, ni yo lo veo. Solamente cuando nos damos cuenta que alguien murió, bueno, llegó al límite de vida que Dios le había dado. Y hermano, uno camina tranquilo, uno no anda buscando cómo pecar, anda buscando cómo vivir en santidad. Pero de pronto, si se descuida, el diablo le tira una cáscara de banano. Tiene dos opciones. Tiene el derecho de resbalarse. ¿Y qué más? Pero no caer. Eso depende de cómo usted esté. Generalmente cuando pisamos una cáscara de banano, parecemos tijeras, ¿no? Como usted nos habla esto. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo capítulo 56? De que Él puede guardarnos sin caída. Me puedo resbalar, pero no caer. ¿Ah? No, te duele el cuerpo. Sí, hermano, es la verdad. Entonces, hemos venido con este estudio desde este momento, pero tenemos que actuar con responsabilidad. Desde que aceptamos a Cristo, tenemos una meta. ¿Cuál es la meta? En Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Hermano, esa es mi meta. Esa tiene que ser su meta. Debe de haber crecimiento espiritual. Olvídese. Todo organismo vive, se reproduce, crece, se reproduce. Usted y yo como cristianos tenemos que experimentar crecimiento espiritual. Dos textos maravillosos tenemos. Somos más que vencedores. Lo dice la Biblia. Y que vamos de triunfo en triunfo. En otras palabras, hermanos, nosotros fuimos diseñados para vivir una vida abundante. Y aunque Dios sabe que de pronto le vamos a fallar, pero nuestra meta es llegar hasta al final, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Podemos resbalarnos, pero tenemos que luchar para no caer. Jeremías capítulo 8. Y yo solamente estoy haciendo una síntesis de lo que hemos venido enseñando. Jeremías capítulo 8. Versículo 4. ¿Sabe Dios quién de nosotros vamos a caer o a resbalarnos y caer? Ya Dios sabe lo que usted va a hacer. Ya Dios sabe lo que yo voy a hacer. Y hermanos, nos resbalamos y caemos porque nosotros somos culpables. No porque Dios no es poderoso para guardarnos. Claro que sí. El problema es que nosotros somos los culpables. Ahora, como que dice por ahí, permitido caer, pero hay que levantarse. El problema es que hay hermanos que les gusta luchar. Dice Jeremías capítulo 8, versículo 4. Les dijo a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta. Eso es un interrogante. El que cayó tiene que levantarse, ¿sí o no? Si es hijo de Dios, se va a levantar. Yo no sé en qué tiempo. Ese no es mi problema. El problema de nosotros es que medimos el tiempo de acuerdo a nuestra actualidad. Pero acuérdense que delante del Señor, un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. El tiempo del Señor es
lleva 10 años, que se alejó totalmente. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Quién sabe si es algo este mundo? Y si lleva 20 años, peor. Yo conozco hermanos de 30, 40, 50 años que se apartaron del Evangelio y casi al final de su vida volvieron al camino del Señor. Si ellos nos contaran las experiencias amargas que vivieron, hermano, es terrible. Porque Romanos 6:23 se cumple. La paga del pecado es la muerte. Pero hemos sido diseñados para vivir esa vida abundante. Y ojalá que usted y yo la sepamos aprovechar. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1, que ahí es donde estamos todavía. Ahí es donde estamos metidos, hermano. Leímos el Salmo capítulo 15, que ustedes recuerdan, que dice la palabra del Señor: haciendo estas cosas no te vas a resbalar. Tenemos la fórmula, tenemos lo que dice la palabra del Señor. Hermano, Dios no, usted no vaya excusándose, es que soy débil. No. Olvídese de ese cuento. Nos gusta el pecado y otra cosa. Siempre tratamos de excusarnos o echarle la culpa a segunda y tercera personas. El problema es que tenemos la naturaleza pecaminosa morando en nuestro cuerpo. Y si descuidamos la relación con el Señor, entonces es cuando le fallamos al Señor. Dejas de orar, deja de leer la Biblia, deja de practicarla, deja de asistir al templo, deja de compartir tu fe con otras personas. Obviamente vas a sucumbir. Esa es una realidad. Pero el diseño establecido en la palabra del Señor es que nosotros nos vengamos. Ese es el anhelo de Dios. Pero para que podamos cumplir con este diseño, tenemos que trabajar, tenemos que batallar. No somos débiles, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida. Nada más. ¿Qué es lo que estaba diciendo el domingo antepasado? Según de Pedro capítulo 1, veanlo por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser diligentes a aumentar nuestra fe, sabiendo que en nosotros hay poder en Cristo Jesús. 3 aspectos maravillosos. ¿Qué es una persona diligente? ¿Qué es una persona diligente? Claro, es una persona que se prepara, es una persona que está activa, es una persona que está avisorando por dónde me viene el golpe. Diligente. ¿Y qué dice? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vosotros también. Y comienza la expresión que me encanta: poniendo toda diligencia. ¿Han visto caminar un gato en una pared con vidrio? ¿Lo han visto? Hay muchas paredes que tienen vidrio, le ponen vidrio. No le ponen serpentina, o tal vez no existían las serpentinas en ese aspecto. Pero cuando un gato camina sobre esos vidrios, lo hace con diligencia, con cuidado, paso por paso. Y hermano, la vida cristiana, mire, es difícil vivirla, pero qué fácil es destruirla. Qué fácil, hermano. Somos débiles, un descuido y echamos a perder toda relación con el Señor. Por eso encontramos gente que yo fui cristiano, yo era diácono, yo fui pastor, yo era maestro de escuela dominical. Es triste la historia en la actualidad. Es triste porque no fueron diligentes en cuidar su relación con el Señor. Aún más, ¿qué es lo que hay que añadirle a la diligencia? Dice: añadir a vuestra fe. ¿Qué cosa? Virtud. Nosotros,
Usted me puede decir, no, yo creo en el Señor. ¿No es cierto? Somos incrédulos. Ahora en Hebreo capítulo 3. Es triste y lamentable que nosotros manifestamos incredulidad. ¿Cuál es el antítesis de la fe? La incredulidad. ¿Y qué efectos hace la incredulidad? Sencillo, hermano, me aparta del Señor. Sí, ese. Dice la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Qué hace la incredulidad? Me aparta del Dios vivo. Igualito a Tomás. Tomás, ¿vive el Señor? No lo creo. Es que si no lo veo, no lo creo. Y el Señor tuvo que sanarle su mente. Y apareció Tomás. No le dijo nada más que Tomás, mira mis manos, mete tu mano aquí en mi costado. ¿Y qué dijo Tomasito? Señor mío y Dios mío. Hermano, la vida cristiana está basada en fe. Por fe andamos, dice Pablo, no por vista. ¿Qué es fe? Hebreo capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Creemos en la promesa del Señor? Sí, dice el hermano, pero no es cierto. ¿Cómo fuera un botón? Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice Mateo 6, 33? Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le van a ser añadidas. ¿Creen ustedes que es correcto que nuestros hijos anden sacando una carrera profesional un día domingo? ¿Es correcto? Es bíblico. Pero hay hermanos que permiten a sus hijos que vayan a estudiar un día domingo. ¿Le creen al Señor o no le creen? Si el Señor dice, primeramente, dame lugar a mí. Y hermanos, cuando le robamos el primer lugar a Dios, nos hemos convertido en idólatras. ¿Y qué es un idólatra? Es alguien que le quita el primer lugar que le corresponde al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento del decálogo? A ver, Kevin, ayúdame en eso. ¿Cuál es el primer mandamiento del decálogo? ¿Qué pasó? No, estamos hablando del decálogo. Decálogo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Mateo, de ayudar a tu esposo. Ahora todo el mundo. No. Padre Santo, es un pésimo que todo el mundo. ¿Ah? No tendrás dioses ajenos delante de ti. Este es el primer mandamiento del decálogo. Y cuando yo pongo en primer lugar otras cosas que a mí Dios, me convertí en un idólatra. Ahora, 1 Juan capítulo 5, por favor, vean ustedes. Esa es una de las instrucciones que dio el apóstol Juan. Exactamente. Si nosotros no creemos en esos tubitos de hielo, ¿cierto? Aunque respetamos que lo hagan con ellos, ¿no? Ese es el problema de ellos. Pero la Biblia es bien clara. No creemos en eso, pero son idólatras los cristianos. Tienen ídolos en su vida. 1 Juan capítulo 5, ¿lo tienen? Versículo 19, creo que es el 20. Versículo 21, ¿qué dice? Aquí todos los mandados de los ídolos
Y saben que ese es un mandamiento para nosotros. Ese no es para el inconverso, eso no es para los religiosos, es para todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, porque la tendencia es convertirnos en idólatras. ¿Sí, hermano? Pastor, que estaba observando es que si tenemos hijos, hablando de forma general, que van a estudiar los mismos, los padres primitivos que todavía están bajo el techo acá del cuidado de los padres. Pero también hay padres que se van a trabajar el día domingo. Y también hay hijos que tienen trabajo y trabajan el día domingo. Y lo que pasa es que no observamos nuestros hijos con la palabra de Dios, no le tememos a Dios. Y una cosa que estaba hablando sobre si estudiamos la oración, la lectura, porque todas estas cosas se conjugan, van unidas, no podemos cuidar ni una ni la otra. El cristiano, con solo el hecho de dejarse de congregar, Ya está. porque no me digan que si no se van a enfriar, que van a vivir en el poder, eso es mentira, porque en la casa, ¿qué es lo que hay? Si se queda en su casa, ¿qué es lo que hay? Ahí está metido el diablo con las computadoras, con los celulares, el espectáculo que nosotros nos pasa, hay que ser reales, mas si nos parece menos, ser diligentes a como está diciendo. Hermano, ¿le cree usted a Dios? ¿Quiere otra prueba? Hay hermanos que no diezman. ¿Le creen a Dios? No. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Le crees a Dios en eso? No. Hermanos, tenemos problemas. No somos diligentes. Yo necesito creerle al Señor. Para no, a ver, por favor, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Porque esta es la fórmula que establece la palabra del Señor. Basta ya de que las iglesias estén llenas de hermanos desanimados, desalentados, apáticos, indiferentes, que viven la vida cuando quieren con Cristo Jesús. Hermanos, es triste lo que está sucediendo. ¿Y qué dice primera de 2 Pedro capítulo 1, versículo 10? Que es lo que dice. Es bien enfático, es bien claro. Dice la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación ahora y elección. Y añade, porque haciendo estas cosas, Amén. no tus conceptos filosóficos, no tus razonamientos, haciendo estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están ahí, hermano, establecidas. ¿Y qué dice la Biblia? No caeréis jamás. Por eso es que el salmista en el Salmo capítulo 15 dice, haciendo estas cosas, no vas a resbalarte. Casi está a punto de caer. ¿Cuántas veces usted en medio de las tentaciones la piensa? ¿Lo hago o no lo hago? Y abre la piernita para caerse con el banano ahí, la máscara. El mundo, está resbalando. Y de pronto te acuerdas que es más poderoso Dios que el que está allá afuera. Haciendo estas cosas, hermano, no vas a caer jamás. Yo le creo en Dios. Yo le creo en Dios. El asunto es fe. ¿Y cuáles son estas cosas? Bueno, lo que sigue a continuación. Ahora, interesante. Debo ser diligente, pero debo aumentar mi fe. Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, 5. Por favor, vaya, lea la Biblia. Tenemos que ser bien escriturarios. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué es lo que pide el Señor que se aumente? La cartera, un puesto más alto. ¿Qué? Aumentanos la fe. Y la declaración de fe usted la sabe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pastor, cuando le dice el apóstol al Señor que le aumente la fe, significa que tenía fe, pero no una fe total. Era una fe
difusa, raquítica. Y esa fe sí cambiaba, sí. Bueno, marchaba. Pero ¿no has leído la vida de los apóstoles con Jesús? Que eran carnudos los benditos. Marcos, capítulo 9. Miren, esto de aumentarnos la fe antecede algo que no pudieron hacer. Marcos, capítulo 9. ¿Sí lo tienen? El episodio es de un padre que su hijo está endemoniado. Leyendo el versículo 14 en adelante. Ahora, ¿quiénes eran como decimos nosotros, quiénes eran los tuanis? Los discípulos. ¿Y qué hizo este padre con su hijo? Pues llamar a los meros. Y llaman a los meros. Pero saben que la Biblia registra que no pudieron. Miren lo que dice. Versículo 16, voy a leer en adelante. Él les preguntó, o sea, Cristo les preguntó, ¿qué disgustáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje aquí mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa el pulmarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tu discípulo que lo echasen fuera. ¿Y qué dice? ¿Y por qué no pudieron? Porque no tenían fe. Si tenían fe, era poquísima. Ahora, vaya Mateo capítulo 10, es interesante. Es que el Señor les dio el poder, pero no cuidaron el poder que Dios le había dado. Es lo mismo, hermano, en la vida cristiana. Lo que estaba diciendo Eduardo, dejar de asistir al templo, tu vida viene para abajo. Dejar de leer la Biblia, lo mismo. Dejar de tener tiempo de oración, lo mismo. No vas a poder vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana se tiene que vivir de acuerdo a como lo dice la palabra del Señor, no de acuerdo a mis conceptos. Mateo capítulo 10, ¿sí lo tiene? Versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Tenían autoridad? Sí. ¿Les dio el Señor poder? Sí. Pero esto no es magia. Eso hay que alimentarlo. Eso hay que vivirlo. Hermanos, la vida cristiana tenemos que cimentarla, tenemos que abonarla, tenemos que cuidarla, tenemos que hacerla crecer para que podamos mantener esa fe genuina. No pudieron. Qué triste, qué vergüenza le causó al Señor Jesucristo que no pudieron. Le pusieron una queja al Señor. El padre del muchacho le dijo al Señor, mira, llame a tu discípulo. No pudieron. ¿No creen ustedes que era para cocorronear a estos bandidos? ¿Ah? Les di el poder, les di autoridad, y que no hayan podido. Falta de fe. Es que la fe, hermano, hay que abonarla. La fe hay que hacerla crecer. La fe es vivencial. La fe es todos los días. Hay enfermedades, hay problemas en el matrimonio, hay problemas en la familia, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas económicos, tenemos deuda muchas veces que no hayamos cómo hacer. Y hermano, la fe hay que avivarla, hay que activarla en el nombre de Cristo Jesús. Romanos 10:17. Por eso es que tenemos hermanos y hermanas que viven caídos, viven renqueando, viven cojos, espiritualmente hablando, no experimentan la gracia del Señor por culpa de ellos, no por culpa de Dios. Romanos 10:17, ¿cómo se aumenta la fe? Romanos 10:17, ¿cómo la fe se activa o se hace crecer?
La fe viene por el oír. ¿Qué cosa? Pero si no leen la Biblia, los hermanos. Y va por ahí, y estoy de acuerdo. Pero si no la leen, menos que se pongan a escuchar la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Seamos honestos, cuando agarramos el celular y comenzamos a navegar, ¿qué es lo que más te atrae? ¿Escuchar una exposición de un mensaje o una canción? Seamos honestos, ¿qué más te atrae? ¿O los memes? ¿O las burlas? ¿Qué es lo que más nos atrae? ¿Verdad que es feo agarrar el celular y estar escuchando a alguien predicar? Pero para arriba. ¿Cuándo? Entonces, la fe. ¿Sabe lo que es? Y cuando vienen los momentos difíciles, hermanos, no tenemos fe. Y el diablo nos gana la batalla. Sí, Señor. El Señor Jesús le dio poder a sus discípulos. Sí, así es. Pero a ellos a algunos se les parecía. Ahora el pregunta es la siguiente. En este mundo habrá hombres que tengan poder de curar, que tengan poder de hacer la voluntad de Dios. No, de curar no. Ya el don de sanidad no existe. No existe. Quiere decirte que hay hombres engañadores. Lógico, si lo dijo el Señor Jesús. Solamente el nombre del Señor puede. Solo Dios sana. No hay. No hay más. Pero qué triste es que dice, Señor, no pudieron. Señor, no pudieron. Miren, es interesante. Hay hermanos que te dicen, hermano, ore por mí. Si pregunto yo, ¿no crees en tu fe? Pero entonces, ¿por qué le pusieron, hermano, ore por mí, hermano? No, pues si no dice la Biblia, entra a tu aposento. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Eso es diferente. Pero a veces, como que estoy transmitiéndole que yo le creo más a usted que a mi oración. Sí, no de veras. Como quien dice, tal vez Dios a usted le escucha más que a mí. Y hermano, el velo del templo está rasgado desde que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y ahora todos tenemos acceso directo al Padre Celestial. Esa es la verdad. Si es bonito, hermano, que oren por mí, claro que sí. El apóstol Pablo decía en su ministerio, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra. Pero yo tengo todo el espacio para ir delante de la presencia del Señor. No tenemos fe. Fe. Entonces, diligencia, pero debo de acrecentar mi fe. Y estamos, hermano, escuchen esto, es interesante que el apóstol Pedro, que tuvo su caída, porque fue una caída vergonzosa, negar al Señor Jesucristo, decir, maldijo, yo no lo conozco. Y el apóstol Pedro, basado en su experiencia, ahora dice, hermano, haciendo estas cosas, miren, a mí me pasó aquello, pero ya aprendí la lección. Encontré cuál es la fórmula. Y la fórmula es, uno, hay que ser diligente en la relación con el Señor. No te creas que puedes vivir la vida cristiana solo. No, no, no. Dos, debes aumentar tu fe. Sí, yo sé que tienes fe. Miren, yo no entiendo, hermano. Todos dicen que al morir van a ir al cielo. ¿Verdad que lo decimos con facilidad? ¿Ah? Hermano, si usted muere en este momento, ¿dónde va al cielo?
manifestar algo que usted no ha visto. ¿Cómo? Bueno, lo hacemos porque la Escritura dice que Jesús murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Creemos en ese libro santo, la palabra de Dios. Perfecto. Pero en la vivencia en esta tierra somos incrédulos. Y necesitamos decirle, Señor, auméntame. Auméntame la fe. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿Quién lo lee, por favor? Segunda de Corintios capítulo 5. Escuchen, no dice que le creamos al hombre. Es al Señor. ¿Escucharon lo que dice la Biblia? Por fe andamos y no qué. Y entonces dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es fe. No mirando las cosas que se ven, porque eso ya deja de ser fe. Es las cosas que no se ven, es la que yo debo de mirar. No tengo nada, pero Señor, tú vas a suplir mi necesidad. Aquella mujer, la viuda de Serepta, cuando llegó Elías y le dijo, dame de comer, pero ese es el único plato de comida que tenemos. Pero movida en fe, le entregó la comida al siervo del Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió con la viuda de Serepta? Se acrecentó todo, hermano. Ese es fe. Cuando el Padre Celestial le dijo a Abraham, ofreceme a tu hijo, y Abraham no chistó. Hermano, Abraham pudo haberle dicho, pero Padre, tú me dijiste que iba a tener una descendencia inmensa y ahora me pides que te entregue a mi hijo, que lo mate. No dijo eso. Se movió en fe, se fue al monte Moria, amarró a Isaac y lo iba a matar. Pero saben que eso fue fe contra fe. Le creyó a Dios. Si Dios te pidiera que le entregaras algo ahorita mismo, te despojaría. No, diría, puede ser un cálculo. Agarrar la calculadora de tu celular y no puedo abrir. Ahorita no. Nuestro problema viene que somos negligentes, no tenemos fe y por ende a la fe, dijo Pedro, añadirle virtud. Y en una traducción, hermanos, habla del poder. Ahora, en el momento en que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, usted recibió poder. La tercera persona de la bendita Trinidad habita en su cuerpo. Eso es lo que enseña la Biblia. Lo enseña la Biblia. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice que somos templos del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios en nuestra vida. Tenemos poder, hermano, en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él nos transforme de gloria en gloria. Ese mal carácter, ese vicio que a escondida lo tienes, esa práctica pecaminosa, el poder de Dios está en su vida. Pero ¿por qué no opera el Espíritu Santo en nuestra vida? Por 5 cosas. 1, lo contristamos. 2, lo apagamos. 3, lo resistimos. 4, lo enojamos. 5, lo avergonzamos. Claro, hermano. ¿Qué pasa con un cuerpo enfermo que no recibe tratamiento? ¿Qué sucede con este cuerpo? Va a colapsar.
¿Qué pasa con un cristiano que no se pone a cuenta con Dios a través del Espíritu Santo? Todo el mundo acepta que tiene el Espíritu Santo en su vida. Sí lo tiene, ¿verdad? Está claro que lo tiene el Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Dice la palabra del Señor que desde que usted creyó, usted recibió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, es el poder de Dios obrando en nuestra vida. No estamos solos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo está en mi cuerpo, está en su cuerpo. Y alguien va a preguntar, pero ¿cómo puede estar en Feliz Araica y en mi vida? Bueno, porque Él está omnipresente. Él es Dios. Y uno de los atributos que Dios tiene es omnipresente. Él está en todos los cuerpos de aquellos que han recibido a Cristo Jesús. Hermano, usted tiene poder. Peor que una bomba nuclear. Peor que cualquier armamento que tengan los políticos hoy en día. Es Dios mismo obrando en su vida. Entonces, ¿por qué no puede mantenerse espiritualmente? Porque usted es el causante. Lo contristamos. ¿Y cómo es que se contrista el Espíritu Santo? Con las prácticas pecaminosas que tenemos. ¿Saben que el diablo conoce cuáles son las cosas que nos gustan de este mundo? ¿Saben que el diablo sabe? El diablo no te va a tentar con algo que no te gusta. Bueno, generalmente al hombre es con las mujeres. Generalmente. Pero hay otros que les gusta el dinero. Hay otros que les gusta el faro, el cigarro, la música mundana, las fiestas. El diablo sabe. Y es en esa medida que el diablo trabaja en nuestra vida. La tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 10, versículo 12 dice que juntamente con la tentación, ¿qué dice el Señor? Hay una puertecita. ¿La querés tomar? Apagamos al Espíritu Santo cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades. Ejemplo, un hombre casado que no le da alimento a su mujer, ¿está cumpliendo? Que no cuida a su mujer, que no protege a su mujer, ¿está cumpliendo? Ah, pero en la noche quiere bendición. ¿Cómo le va a responder la mujer? Ay, yo te quiero, por ahí. Andate al diablo. ¿Ah? Ah, ¿verdad? ¿Ah? Parece que lo duerma. Hermano, y no queremos ser responsables con el Señor. No asistes a usted. No te gusta ir a organizar. No te gusta participar en las cosas que hay que hacer en el templo. Siempre querés que Dios te cuide. Querés que Dios te proteja. Querés que Dios haga tantas cosas. No, hermano. ¿Cómo suenan las campanas? Hermana Verónica, ¿cómo suenan las campanas? ¿Ah? Las campanas suenan dan
por tus cosas, pero no las creemos. Resistimos al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo resistimos? ¿Sabes que te venía al templo y qué decís? No voy. No voy, punto. Y comienzan los pretextos, hermano, ¿y por qué no venía al templo? Y comenzamos con los cuentos chinos de siempre. O estás escuchando las enseñanzas aquí y estás rechinchinando los dientes. Claro, rechinchina los dientes cuando te estás tocando algún pecado que estás practicando de amargo. Cuando se llama lo que dice. Hermanos, si no nos llenamos del Espíritu Santo, no vamos a lograr avanzar. Abran primera, segunda de Pedro capítulo 1. Porque aquí viene la cadena. Aquí está el poder. Una vez fuimos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces necesitamos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿Saben que en mi oración personal siempre le digo al Señor, lléname de tu Espíritu Santo? Lléname, Señor. Dice, te ve cada 8 días. No, dice, todos los días. Ese es cuando los famosos servicios de consagración. Vamos a tener un servicio de consagración hasta este domingo. A ver, los que quieren consagrar que el Señor venga. No. Deme desde que amaneciste, Señor. Consagro mi vida para ti. Hazme que lo quiero hacer público. Pues lo que chino también. ¿Cuántas promesas usted ha hecho en el templo del Señor? Y no las cumple ni una. Porque está dependiendo de ti mismo. Ahora, cuidado con decirle, Señor, llename de tu Espíritu Santo. Si no llena el requisito, Dios no te va a llenar del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el requisito para ser lleno del Espíritu Santo? Juan Pablo. ¿Cuál es el requisito para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Santidad? No, porque entonces está lleno. Si está viviendo en santidad, porque está lleno. ¿Cuál es el requisito para ser lleno del Espíritu Santo? Acuérdense que ya lo tenemos. Desde que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo, pero lo tenemos amarradito, lo tenemos apagado. La naturaleza pecaminosa que está en nuestro cuerpo lo tiene bien bloqueado. ¿Cuál es el requisito entonces, hermanos, para ser lleno del Espíritu Santo? Hechos capítulo 5, versículo 32. Mire, de base es que usted diga, Señor, llename de tu Espíritu Santo, y te queda viendo. ¿Y qué le pasa a este cabezón? ¿Cuál es el requisito para ser lleno del Espíritu Santo? Así que no andes orando, pidiendo lleno del Espíritu Santo, si no quieres llenar ese requisito. ¿Cuál es? ¿Ya lo leo? Obedecer. Ajá. ¿Cuál es el requisito? ¿Para verlo? Obedecer. Ni al templo venir. Señor, llename del Espíritu Santo. Y frente a una novela, visitando al familiar el día de culto, cuidando tu casa porque se van a meter a robar. El ladrón entra con un contenido ahí que roba. No ha sido muerto mucha gente ahí en sus propias casas que nos matan cuidando tu casa. ¿No creen ustedes que Dios cuida mejor mi casa que un perro o una pedra? Hermanos, nunca vamos a ser llenos del Espíritu Santo a menos que nos sujetemos al Dios de la gloria. Obedecer. ¿Cuáles son las
las primeras 5 vocales? Eduardo, Un vocal. ¿cuáles son las primeras 5 vocales? ¿Sí? A, E, I, O. ¿Cuáles son las 5 vocales para que Dios bendiga a su vida? O, B, D, C. Esto. Obedece. Hermano, de nada sirve que yo le diga, Señor, llenarme de tu Espíritu Santo si estoy haciendo lo que yo quiera, viviendo mi vida loca como yo quiera. Si yo quiero que Dios me llene de su Espíritu Santo, debo estar dispuesto a obedecerle a Él. Dice que no es obediencia ni al marido, ni a la esposa, ni a los hijos, es obedecerlo a Él. Juan 8:29. Vamos concluyendo, hermano. Y ojalá que podamos entender esto. Entonces, aparentemente es fácil el asunto. No, no es fácil. El problema es despojarme totalmente del ego, del yo, y dejar que Dios implante totalmente su vida en mí. ¿Qué dice Juan 8:29? Dice el Señor, porque yo siempre hago, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Usted lo sabe. Pero viene el diablo y te atiza el fuego por otro lado. Tenemos servicio en la tarde. ¿Qué hacen el hermano? Ya cumplimos en la mañana. Pero sí todo el día, dice, no. Todo el día. Pero estás pidiendo llenarme de Espíritu Santo, Señor. Son oraciones necias. Y las oraciones necias Dios no las escucha. No. Por eso es que tenemos un ejército siempre capa caída. Hermanos desanimados, desalentados, hermanos quejumbrosos, hermanos criticando, porque ese es el estilo de vida que están llevando. Pero un hermano que está viviendo en el Espíritu, terminamos con Gálatas capítulo 5, el hermano que está viviendo en el Espíritu no tiene ese problema. No lucha para ser obediente, es que está siendo obediente. Ese es un texto que te gusta, bueno, Gálatas capítulo 5. Muchas veces te he escuchado que lo decís. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice, hermano? Andemos también por el Espíritu. Debemos de ser controlados por el Espíritu Santo. Erradicar el yo, no lo puedo hacer yo solito. Tengo que seguir lo que dice la palabra del Señor, punto por punto, hermanos. Tengo que ser diligente, debo aumentar mi fe y debo permitir al Espíritu Santo que noquee la naturaleza pecaminosa que yo cargo. ¿Puede? Sí puede. Claro. Hechos 1:8 dice, vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esa es la vivencia del pueblo de Dios hoy en día, hermano. Nos alejamos totalmente. ¿Y cuándo es que lo buscamos? Cuando estamos en problemas. Cuando vienen las grandes dificultades en nuestra vida, entonces pegamos el grito al cielo, Señor, ayúdame. Igual que Pedro cuando se estaba hundiendo en el proceloso mar. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre la mar, él no dijo nada, él estaba bien.
Pero en cuanto quitó la mirada del Señor Jesús y comenzó a hundirse, ¿qué dijo Pedro? Esa experiencia de Pedro fue amarga. Todos aquellos que hemos ido al mar o hemos ido a alguna laguna y de pronto sentimos que nos estamos hundiendo, eso es desesperante. Pero Pedro tenía la solución, lo tenía de frente. Sálvame, Señor, porque perezco. Y gloria a Dios que el Señor nos sacó a flote. Hermanos, vivir la vida abundante es nuestra responsabilidad, pero no es quedando en nuestras casas haciendo la voluntad que queramos. Necesitamos seguir los lineamientos que establece la palabra del Señor. Ahora, fíjense ustedes añaden al poder entonces el conocimiento. Esto es lo que sigue. Ustedes añaden a la fe el poder que tienen y comienzan a adquirir más conocimiento. Necesitamos conocer más al Rey de Reyes, Señor de los Señores. No todos conocemos al Señor de nuestra vida. No. ¿Por qué Jesús solamente andaba con 3 personas? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Se acuerdan? 12. Pero ustedes ven al Señor Jesús solo andar con 3. En Mateo capítulo 17 con 3, en el monte de la transfiguración. ¿Y qué pasó con los otros 9? En el Getsemaní andaba con 3. Pedro, Juan y Jacobo. Y los otros 9, ¿qué pasaba con esos 9? Saben, porque dentro de la obra del Señor hay hermanos que más se identifican en la obra del Señor, hermanos que más aman la obra del Señor. Y vienen los otros 9 y comienzan a decir la argolla de Jesús. Mirado solo con ellos anda. El Señor quiere andar con los 12. Cualquier siervo del Señor quisiera que toda la iglesia esté unida. Lo que estaba diciendo ahora que leíamos Juan capítulo 17. ¿Cómo quisiéramos que todos unidos estuviéramos en los cultos, unidos trabajando en la obra del Señor? Pero son 3 los que se disponen para hacer las cosas bien. ¿Qué tal? El Señor le daba más trabajo a estos 3 que a los otros 9. Claro, estaban más cerca del Señor, vivían de acuerdo con el Señor estaba, sin lugar a dudas. Y hermano, es lo que necesitamos. Necesitamos diligencia, aumentar nuestra fe, controlar muy bien que el Espíritu Santo siempre esté bien en nuestras vidas y adquirir el conocimiento. Y hermano, déjeme decirle, los bautistas tienen demasiado conocimiento. Los bautistas tienen demasiado conocimiento. Pastor, yo voy a hacer claro, primeramente, que he escuchado muchas prédicas, que tenemos que matar al viejo hombre todos los días. ¿No? Así ha sido escuchado la prédica. Está bien. Incluso hay creo que no sabe lo que dice, acuérdate de que somos cortos. Y está bien. Pero también hay un pasaje que dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya lo digo yo, más Cristo vive en mí. Pero yo lo digo Pablo. Ahora tenemos que decirlo nosotros, porque la mayoría, todos estamos crucificados, pero no muertos. La clave está en morir. Ahí estamos crucificados. Y dijeron los israelitas en el desierto, ay, estamos mejor en Egipto. Los pepinillos, los garrobitos. Así estamos cristianos, que estamos crucificados. Entonces caímos mal, el pasaje caímos mal por de nosotros. Estamos justamente crucificados, pero sin morir. Vamos. Nos atrae el mundo, nos atrae el pecado, nos atrae todo. No te olvides, Pablo dijo, con Cristo estoy justamente en
Pablo murió para honra y gloria de su Padre. Pero ustedes y yo estamos ahorita. A veces agonizamos y de pronto el mundo nos vuelve a traer. Pónganse en pie, hermanos, vamos a cantar el himno 291. ¿Verdad que interesante, Eduardo? Sí, estamos crucificados, pero no muertos.